¿Cómo estás? Buenas tardes. Pues con el gusto de estar aquí contigo, me da mucho gusto estar aquí contigo, con tu auditorio y pues muy feliz por todo lo que pasó. Todavía no acabamos de celebrar. Todavía no acabamos de celebrar y hay algunos que no están digiriendo bien la derrota. Varios de ellos son los cartonistas y algunos medios de comunicación. Francamente, terrible algunos cartones, por ejemplo, este es uno de ellos, Rafael, el nuevo modelo. La nueva narrativa instaurada es: Claudia no va a gobernar Andrés Manuel López Obrador. El Diario de Yucatán, uno de los medios de derecha más representativos a nivel regional en el sureste mexicano, publicando a Antonio Garci, que por cierto ya eliminaron este post ante las críticas, en donde se ve a López Obrador con Claudia Sheinbaum dándole órdenes en la silla presidencial, deshumanizando a Claudia Sheinbaum. Y la joya de la corona, Emilio Álvarez y Casa, ese tan nato y talentoso defensor de derechos humanos, Rafael, diciendo: Increíble. Así pareció, vaya inicio, en donde otra vez se ve a Claudia Sheinbaum como una marioneta y como López Obrador en el papel de titiritero. Pues es la nueva campaña, la misoginia, el machismo y sembrar la idea de que Claudia no se manda sola, Rafael. Sí, mira, a ver, el otro día yo hablaba con un compañero y me decía, bueno, ¿y cuánto tiempo de gracia le darán los grandes medios a Claudia Sheinbaum? Porque parecía que hace un día no se portaron tan mal, yo creo que estaban pasmados, todavía no asimilaban la derrota. Y le dije, no le van a dar ni un segundo. Es lo que saben hacer, es lo que pueden hacer, para eso están. Hay que tener muy claro que esto, a ver, mira, hay un conflicto brutal en el planeta. El modelo neoliberal está en crisis definitiva. Estados Unidos está en una crisis muy seria. Fue el imperio hegemónico durante décadas y hoy en día la hegemonía se le están disputando en varios terrenos. La única hegemonía que le queda es la militar. Y te voy a decir una cosa, tiene problemas ya de mercados con China. China le está disputando muchos mercados, tiene problemas con el BRICS, que ya le está disputando también la hegemonía económica en muchas zonas del planeta. Tiene varias guerras ya instaladas en el planeta. Tiene la guerra de Ucrania, lo que está ocurriendo en Gaza, lo del Congo. Y si Estados Unidos siempre ha buscado controlar al grueso de la población y lo ha hecho en las últimas décadas mediante mecanismos mediáticos. Lo hace básicamente a través de lo que son los grandes consorcios masivos de comunicación, estableciendo narrativas. Esta narrativa que vimos en la campaña de narcopresidente AMLO y narcocandidata Claudia fue una narrativa que estuvo, perdón, hay que decirlo, yo sí que fue hecha en Estados Unidos, y toda la estrategia para impulsarla pues acusa o deja ver todas las ramificaciones que tienen estos grupos de poder, incluso en nuestro país. En esa campaña actuaron del Departamento de Estado, la DEA, gentes del Departamento de Estado, gentes de la DEA, actuaron periodistas desde Anabel Hernández hasta Tim Golding, Latinus, cadenas de medios, actuaron, entre otras cosas, la Deutsche Welle, el New York Times. Fue una cadena muy estructurada. Actuó la ultraderecha, organizada alrededor de Atlas Networks. Entonces, ellos están acostumbrados a hacer este tipo de campañas. Es lo que hacen. Es exactamente a lo que se dedican. No hacen otra cosa. Y si tú te fijas, lo que están haciendo ahorita con Claudia es la consecución o es la consecuencia directa de lo que hicieron cuando AMLO entró a gobierno. Morena es el nuevo PRI, no hay en realidad relevo, no sientan que las cosas van a cambiar, todo va a ser lo mismo, vamos hacia una dictadura. AMLO está reafirmando su poder a través de Claudia, lo que se está instaurando es un nuevo maximato. Andrés Manuel va a ser el poder tras el trono, por eso se hace el sillón dúplex, por eso pone Garci Nieto a Andrés como el dueño del perro que dice sit, ¿no? Siéntate en la silla. Es decir,
Es una narrativa que ya hemos venido escuchando de muchas maneras en los últimos meses. Y ahora sí, es una narrativa verdaderamente ofensiva. Por ejemplo, este cartón de Garcinieto es verdaderamente vulgar. Es decir, se les olvidó a estos señores, ¿sí?, que ellos sí tuvieron una candidata mujer y ahorita están dándole vuelo a su misoginia, ¿no? Se les olvida además a estos señores que la candidata de ellos, la Xóchitl Gálvez, ella sí obedecía órdenes de los señores. Yo recuerdo esa conferencia que se da después del tercer debate, donde está platicando, quién sabe, aquí llega Marco Cortés, y te falta decir esto, y entonces Xóchitl agarra y repite. Fue una cosa muy penosa. Claudia es un personaje de otro tipo. Y a ver, aquí vamos por partes. Yo estoy convencido de que López Obrador es un gobernante de otra categoría, pues, por decirlo de alguna manera. Es decir, mientras que en América Latina ves como los gobiernos progresistas se parten y se dividen cuando se da un proceso de sucesión, aquí hemos visto una sucesión muy tersa, ¿no? Una sucesión además muy respetuosa. Yo debo confesar que a mí sí me conmovió la carta que le manda Andrés Manuel López Obrador a Claudia, esta carta en la que le dice, tú eres lo mejor que le ha pasado al país. Híjole, te lo está diciendo, entre otras cosas, un dirigente histórico. Te lo está diciendo el hombre que echó a andar el movimiento de la Cuarta Transformación. Él ha dicho todo el tiempo que él se va a retirar a su quinta allá en Chiapas, y hasta ahorita ha cumplido todo lo que nos ha dicho, de manera que yo estoy convencido que sí se va a retirar. Le ha dado todo su lugar, han estado tratando de instaurar la narrativa de que están peleados y que sí, y de que entonces hay que además acentuar el pleito. Claudia ya dijo que se va a hacer una consulta sobre el plan C, entonces eso quiere decir que está retando a López Obrador. Si no lo reta, está sometida al señor. Es decir, no hay manera, es decir, es la fábula esta del señor que tiene a su esposa, a su hijo y a un burro, ¿no? Que si el señor se trepa malo, si trepa a la esposa malo, si trepa al hijo malo, si los trepa a los dos malos, si los trepa a los tres peor, si no trepa a nadie, todo está mal. Entonces, esas son las lógicas de la derecha, que en realidad lo que hacen es que están ocultando, ¿sí? Que es una sucesión muy tersa, que es una sucesión que está funcionando muy bien, y que es una sucesión que se da, que fue muy exitosa. Es decir, hay una cosa que siempre tenemos que recordar cuando hablemos de las elecciones del 2 de junio pasado, y es que Andrés salió electo con 30 millones de votos y Claudia salió electa con casi 36 millones de votos, 35.9 millones de votos. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que estamos todavía en un movimiento aún en ascenso. Perdón, esto no es poca cosa. Y eso, entre otras cosas, sí te explicaría esta brutal campaña de odio y descrédito que han emprendido contra Andrés y contra Claudia. Mira, que acusar a alguien de narcotraficante, pues es lo peor que le pueden decir a nadie, ¿no? Entonces, esta campaña... Yo creo que como en el PAN esa ya fue una acusación tan normal, no la vieron tan grave, ¿no? No, es una acusación muy grave. Y sí, yo creo que la hicieron para que pareciera grave y buscaron acentuar. Y fíjate, se les hizo que la podían hacer porque sí existe ya muy instalada en la opinión, en un sector importante de la opinión pública, la idea de que Felipe Calderón sí fue un narcopresidente. Pero pues ahí sí tenemos elementos para decirlo, para afirmarlo, y en el caso de Claudia y en el caso de Andrés pues no hay absolutamente nada, más que el saludo a la mamá del Chapo y más que unos posts que realmente lo del Ovidio y todo eso que también ya se cayó. Efectivamente, a Ovidio lo detienen, Andrés pide que lo suelte, pero Ovidio está en la cárcel, ¿no? Ovidio ya fue detenido, en fin. Luego, el tema de la abuelita de Ovidio a mí me parece fantástico. Mira, te voy a contar una historia. Mis hijas estudiaron en una escuela, estudiaron en la primaria en una escuela, y un día un papá de un niño llegó a la dirección de la escuela y le disparó a la directora y la mató. Es una historia brutal, es una historia brutal. Y nosotros
todos los papás estábamos así consternados, y una de las cosas que nos preocupaba es, bueno, ¿y qué va a pasar con el hijo del papá, del asesino? ¿Qué le van a hacer? Y la escuela hizo una cosa que a mí me pareció muy respetable, que me llenó, digamos, de respeto hacia las otras autoridades de la escuela, y es que dijeron, no, el niño es una víctima más de, de esta tragedia. Y tienen razón, tenían razón. Yo aplaudí lo que dijo la escuela, por una razón muy simple, porque los delitos no se transfieren por parentela. Es decir, si el crimen del padre no se transfiere al hijo del mismo modo que los crímenes del Chapo Guzmán no se transfieren a su madre. Entonces, criticar a López Obrador, decirle que fue narco porque fue a saludar a la mamá de un narcotraficante preso, a mí me parece que es verdaderamente un insulto a la inteligencia. Vamos, es un problema de veras de retraso moral, ¿no? Es no entender cómo son las cosas, ¿no? Y esas son las únicas acusaciones que pudieron sacar. Sacó, por supuesto, a Anabel Hernández todo un libro ahí diciendo todas unas cosas, pero no hay nada que se sustente. Y curiosamente, Anabel Hernández hoy está calladita y está silente, y es increíble la reacción que ha tenido. De repente dice que hay censura porque la gente no compra su libro. Digo, perdón, son ya niveles de narcisismo que no conocíamos, ¿no? Que no los habíamos visto en acción, ¿no? Es una cosa como muy loca, ¿no? Entonces, sí, es una campaña, lo que estamos viendo es, digamos, la continuación de la misma estrategia de campañas de descrédito que no les dio buenos resultados en el 2024 y que tampoco creo que les den buenos resultados a futuro. Ahorita lo que nos tenemos que plantear, ¿sí?, es la consolidación del proyecto. Ahorita sale Luis Carlos Ugalde a decir, no, están sobrerepresentados en las cámaras, porque cuando el señor, ¿sí?, votó toda una serie de procedimientos que sentaron la jurisdicción de que así es como se establecen las mayorías, como se establecen los números en las cámaras, ¿no? ¿Y no están ellos representados en los medios de comunicación? Claro, y ese es el punto, eso es exactamente lo que tenemos que ver ahorita. Si hay sobrerepresentación en alguna parte es la de los voceros neoliberales en los grandes medios de comunicación. Si tú te fijas en los espacios de la televisión y de la radio, en los espacios de opinión, prácticamente no existe o no se ve representada la opinión de lo que fue el 60% del electorado en este proceso electoral. Es una cosa bastante salvaje, es bastante inexplicable. En cambio, está sobrerepresentado a veces de 100 contra 0 y a veces de 80 contra 1, ¿sí? Contra 2, pues, es decir, 4 contra 1, ¿sí? Las voces neoliberales. Y esas son las cosas que hay que revisar y que hay que cambiar. Y también hay que cambiar al Poder Judicial y es que hay que revisar a los medios, al Poder Judicial, todo lo que es el viejo status quo. Y ahorita tenemos un mandato popular que nos permite revisar todo eso. Rafael, he escuchado voces, incluso para mi sorpresa desde la izquierda, ¿se debe separar Claudia Sheinbaum políticamente de Andrés Manuel López Obrador? ¿Debe de marcar distancia del obradorismo para tener su propio estilo y que no se crea que va a seguir la misma línea y demás? Es lo que dicen, o sea, sí, claro. Que debería de separarse para que no dé pie a dudas del poder tras el poder. ¿Tú crees que debería de ser así? Yo te voy a decir lo que creo. Yo creo que Andrés va a ser muy respetuoso de Claudia. Y creo que Claudia va a seguir la misma tradición política de Andrés, el mismo proyecto político de Andrés, y que va a impulsar lo que pide el movimiento que se impulse. Claudia recibió un mandato en estas elecciones, y el mandato es muy claro. El plan C tenía la finalidad específica de darle la mayoría calificada a Morena para que pudiera hacer cambios constitucionales y para que pudiera reformar, por ejemplo, al Poder Judicial. Entonces, lo va a hacer, digo, lo tiene que hacer, y si lo hace no es que esté siguiendo el mandato de López Obrador o las líneas de López Obrador o que se esté plegando al amo, lo va a hacer porque eso es lo que le
mandataron sus electores, que eso es decir, es curioso porque en las acusaciones que se vierten alrededor de que Claudia se somete al hombre y tal, ahí hay un macho dominante que es López Obrador. Es decir, toda esa narrativa es muy misógina, está muy fuera de la realidad y deja de lado una cosa que es fundamental. Primero, Claudia es parte activa de este movimiento. Ella misma quiere cambiar al Poder Judicial. Lo ha planteado en varias ocasiones. Ella quiere que siga la transformación de la República. Ese es el primer punto. Y el segundo punto es que Claudia además viene del movimiento feminista. Es un activo del movimiento feminista. Claudia y Clara y muchas otras funcionarias de la 4T vienen del movimiento feminista. Elvira Concheiro, Rocío Nale, hay un montón de mujeres que están, Rosa Isela, es decir, son gentes, Raquel Buenrostro, son gentes que vienen del movimiento feminista. Y todas estas acusaciones no solamente están fuera de lugar, sino que son incluso ofensivas. Ahora bien, yo sí creo que nosotros ya nos hemos acostumbrado a que nos insulten, nos maltraten, nos quieran humillar, nos levanten infundios, etcétera. Y estamos acostumbrados a que nos lo digan y y eso ya no hace mucha mella en el prestigio de nuestras gentes. Híjole. A Rafael, dos cosas. Sobre este tema del Poder Judicial, también ha creado una especie, pues no de división, pero sí de buena dosis de polémica, porque Claudia Sheinbaum dice en la conferencia de prensa ayer, pues vamos a someterlo a foros abiertos, que se discutan, que se involucran las barras de abogado, lo mismo que se hizo con la reforma eléctrica, ¿no? Parlamentos abiertos, que se involucren todos, y hay una ala bastante radical de la izquierda, dice, pero no hay nada que consultar, ¿no? O sea, no hay nada que estudiar ni analizar, hay que hacerlo ya. Hay algunos que parecen estar bastante ansiosos de que se lleve a cabo inmediatamente el primer día de septiembre, ¡pum!, que se haga. Yo soy de la idea que pues vamos a tener 6 años, una reforma judicial con las características que presume tener la que quieren hacer, pues debe de ser sólida, debe de ser buenísima, debe de tener estructura y me parece también que ese es otro debate, a lo cual también me gustaría, si me lo permites, poner un video, posiblemente de uno de los más conservadores, si no es que el más conservador de los ministros de la Suprema Corte, Luis María Aguilar, quien después de esta situación de someter si la gente debería de estar participando en los parlamentos abiertos y demás, da esta declaración. Fundamental. Si no hay Suprema Corte independiente que haga respetar la Constitución y por lo tanto los derechos humanos, porque eso es finalmente lo importante, esto está acabado. Entraríamos en una etapa de autoritarismo irremediable, porque sería una sola persona la que decidiera todo. No importa que la Constitución diga una cosa o que la ley diga otra cosa. Se hace lo que yo diga y se acabó eso. Y si no hay una Suprema Corte que pueda decirle, momento, eso no lo puedes hacer, eso es indebido o esa ley es inconstitucional, pues entonces vamos a suponer que no hubiera una corte independiente y que se dicta una ley inconstitucional, pues si no se puede invalidar la ley, pues se va a quedar. El hombre amparos, el que habla. Bueno, Rafael. Varias cosas. Primero, Claudia habla de consulta y yo creo que sí hay que hacer la consulta. Digo, mira, una reforma tan importante la tenemos que platicar todos, la tenemos que discutir todos, en fin, como se hizo, tal como lo recuerdas tú, con la ley de la industria eléctrica, con la LIE. Pero Claudia también ha dicho que esta se votará en septiembre. Es decir, se vota, pero rápido. Hay cosas, se puede votar en lo general y después se puede seguir discutiendo cosas en lo particular. Ahora bien, lo del ministro a mí me parece fantástico, porque no se nos olvide que estamos ante una Suprema Corte que tiene poderes verdaderamente extraordinarios. Los legisladores de otros países han estudiado el caso mexicano, porque es un caso en el que la Suprema Corte de veras tiene una serie de facultades
que la colocan muy por encima incluso de otros poderes. La hemos visto esta Suprema Corte, por ejemplo, anular leyes que plantea el legislativo. Anularon la ley eléctrica con amparos piteros, con amparos de tercera, ¿no? Es decir, es increíble que este señor, ¿sí? Que, entre otras cosas, es de los responsables de que Salinas Pliego no pague impuestos por una decisión de él, por una decisión que él tomó, que es un criterio suyo y que se presta además a malos entendidos, porque hay mucha gente que dice, y yo no puedo desmentirlos, ¿verdad?, que el señor posiblemente esté recibiendo dinero para hacer estas acciones, ¿no? No tengo elementos para decir que no puede ser cierto, ¿sí? Sino que, este juez en particular ha sido especialmente autoritario y ha ejercido este poder extremo de la Suprema Corte a voluntad y de manera absolutamente discrecional. Es decir, el equilibrio de poderes se hace precisamente para que uno de los poderes no abuse. Aquí lo que estamos viendo es que la Suprema Corte ha estado abuse y abuse y abuse de sus atribuciones. Es increíble, de veras, es decir, ¿en qué otro país del mundo ocurre que de repente la Suprema Corte le dice al legislativo, esta ley que acabas de votar no es constitucional? Es decir, ¿cómo? Es decir, entonces, en esta distribución de poderes, ¿quién realmente, dónde quedó el equilibrio? Es decir, ¿cómo? No, bueno, hasta Cosío dijo, que lo invitaron, por cierto, hace poco, no, una reforma constitucional sería inconstitucional, ¿no? Sí, del mismo modo tenemos que honorables jueces, sí, de repente pueden ser corruptos. Del mismo modo tenemos que un poder judicial que debe ser independiente puede estar al servicio del dinero. Entonces, al servicio del poder del dinero, ¿de qué estamos hablando? Es decir, lo que dijo Cosío es verdaderamente un sinsentido. Es decir, eso es lo que se conoce como un oxímoron, es un imposible y es verdaderamente inaceptable, ¿no? Entonces, sí tenemos, por supuesto que tenemos que revisar a la Suprema Corte, por supuesto que tenemos que revisar al Poder Judicial y yo estoy convencido de que el grueso de la población mexicana está al tanto de que el Poder Judicial en México, uno, no es confiable, es muy corrupto, es muy hipócrita, es un poder además que se ha otorgado atribuciones que son excesivas, que son verdaderamente ilimitadas. Y es un poder además que no le está rindiendo cuentas a la sociedad mexicana y es un poder además profundamente inepto porque libera delincuentes, es un poder que está al servicio del dinero, es un poder que exonera impuestos de los más poderosos. Híjole, es un poder que sí dista mucho de ser lo que tendría que ser el Poder Judicial en México. Es un poder que podrá hacer cuestiones legales, pero que no da justicia. Para ir cerrando, Rafael, tú mencionabas a Estados Unidos al principio, de que incluso tuvo que ver con esta narrativa de la narcocandidata. Pues vámonos un poquito más lejos, ¿no? Yo creo incluso que uno de sus principales operadores les ha quedado muy mal, Claudio X González, digo, para recibir millones de dólares a través de la USAID, a través de estas organizaciones de sociedad civil, pues los resultados que le entregó al gobierno estadounidense son terribles. Yo no sé qué tan contento estén los estadounidenses con la mayoría en el Congreso por parte de la 4T. Con base en eso, ¿cuál crees tú que deba de ser la relación que deba de llevar Claudia con los estadounidenses, que por cierto se terminaron reuniendo el día de hoy? Mira, pelearse es decir, que un presidente mexicano se pelee con los Estados Unidos nunca ha sido un buen negocio. Yo sí creo que los presidentes mexicanos tienen que llevar una buena relación con su vecino del norte, que además es el gran imperio del planeta, eso está claro. Pero también creo que los presidentes, los mandatarios mexicanos tienen que ser los principales garantes de la soberanía nacional.
Y es un hecho que Estados Unidos ha intervenido en nuestra nación de muchas maneras en este sexenio y en sexenios anteriores. Lo que tú acabas de mencionar es crucial. Es increíble que desde hace muchos años ya el Departamento de Estado norteamericano le da millones de dólares a esta agrupación que se llama Mexicanos contra la Corrupción, y que esta agrupación lo que hace es que saca reportajes que no tienen sustento, ¿sí?, pero que tienen como finalidad desestabilizar a un gobierno democráticamente electo. Eso yo no sé cómo se puede, yo no sé cómo se manejará en otros idiomas, pero eso es claramente una intervención indebida. Eso es una intervención imperial. Eso, y me parece vergonzoso, ¿sí?, que personajes como Claudio X González, como María Amparo Casar, ¿sí?, estén al frente de esas operaciones. Son literalmente la cabeza de playa de un sector del imperio. Y perdón, me parece además increíble que sean personajes a los que se presentan como personajes independientes, como actores independientes, o como voces lúcidas, ¿sí?, que tienen influencia en la opinión pública. Es inaceptable. Y eso, por supuesto, se tiene que corregir. Y te voy a decir algo, ni siquiera estoy diciendo que se tenga que corregir a nivel de ley o que los metan a la cárcel por traición a la patria, o sea, la opinión pública tendría que estar consciente de lo que implican estas operaciones y los tendría que castigar. Es la opinión pública la que tendría que decir, esto que están haciendo estos señores es absolutamente impresentable. Y la otra cosa, lo que tocabas también es cierto, no solamente Claudio X González le falló a los Estados Unidos, le falló a su oligarquía, le falló a los suyos. Es decir, les presentó una candidatura, les echó a andar un proyecto de resistencia, ¿sí?, que fue totalmente fallido, que fue inflado mediante encuestas falsas, mediante narrativas que no tenían ningún sustento. Lo único que hicieron es consolidar una narrativa de odio y de descrédito, ¿sí?, porque esa es la única manera que tenían para consolidar su voto duro, pero se quedaron en el 26%. Es decir, lo que hicieron fue realmente muy pobre. Fue una pésima campaña y a mí me llama la atención que muchos de los empresarios que aportaron millones a esta campaña hoy se dicen engañados. Creo que tienen razón. Y me encantó que López Obrador dijo, bueno, hay que llamar a cuentas a Claudio X González para que nos explique cómo se manejó esta campaña. Ahí tienen un problema, ¿eh? Un problema muy grave de inversión si es que alguien decidió meter tan solo un centavo ahí. Rafael Barajas, para finalizar, ¿qué va a pasar en el bando ideológico? Yo creo que ya no basta con ser panista para que la derecha sobreviva. O se radicalizan o se mueren. Y el próximo año, en 2025, iniciará un nuevo proceso para que aquel que lo desee pueda formar nuevos partidos políticos. Parece actual en este escenario un chiste, Eduardo Verástegui, pero queramos o no, sí hay una corriente que ya no se siente representada por el panismo per se, sino que busca la ultraderecha y que busca organizarse, que busca estructurarse en nuevos partidos políticos. Y creo que es algo de lo cual está sufriendo tanto la izquierda como la derecha a nivel mundial. En México casi no tanto, pero bueno, hace 3 días se murió el PRD, ¿no? Nada más por poner un ejemplo. ¿Cuánto tiempo faltará para que pase por este proceso la derecha y se vuelva ultra, se radicalice, Rafael? Mira, yo creo que va a pasar muy poco tiempo. Te voy a decir por qué. En el mundo estamos viviendo, como yo te decía, hay una crisis integral tanto del imperio norteamericano como del modelo neoliberal. Y lo que está surgiendo es que, está surgiendo una derecha radical que no solamente es neoliberal, sino que es ya abiertamente fascista. Es el caso de Meloni en Italia, de Víctor Orbán, es el caso de Vox en España, es el caso de Donald Trump. Es decir, estamos ya ante una derecha que se ha radicalizado. Y ese es el caso de Milei, por favor, es el caso de Bolsonaro. Y esto, por supuesto, que es una tendencia global y no tarda en llegar a México. En México, yo sí creo que esta derecha nunca ha tenido mucho éxito. Y esto por razones históricas.
La primera razón histórica es que el fascismo, el primer fascismo, el fascismo de Mussolini, de Hitler, de Hirohito, de Franco, tiene un periodo de ascenso en la década de 1930, cuando México todavía está en una fase revolucionaria. Y aquí lo que pasó es que surgieron varios partidos protofascistas, no necesariamente fascistas todos, pero son partidos de extrema derecha, sí, que tuvieron un impulso fuerte en las décadas de 1930 y 1940 y que se cayeron cuando se dio la derrota militar del fascismo. El fascismo aquí nunca se consolidó. Entonces, ¿cuáles eran los núcleos duros que aglutinaban a la extrema derecha en el país en la década de 1920, 1930, 1940? Fue precisamente el episcopado mexicano. Fue precisamente la iglesia, y este actor también hoy en día está muy de capa caída, tiene problemas además de imagen después de los escándalos de violaciones, de abusos a niños y demás, a menores de edad, pues la iglesia ya tiene ese problema. Entonces, sin embargo, sí existe un núcleo ultraderechista aquí en México que puede efectivamente retomar, que buscará tratar de retomar la estafeta fascista, liberal, ultraneoliberal, etcétera, que se está dando en todo el planeta. Esto, por supuesto, que ahí viene. Vamos a ver cómo se reacomodan. Pero yo sí creo que lo que pasó el domingo pasado fue muy grave para este sector, porque se acabó no solamente bueno, por supuesto el PRD ya fue, ¿no? Ya hasta, ya deben de estar quitando los inodoros en el local del PRD y los sockets. El cártel inmobiliario ya anda preguntando si el edificio está disponible, ¿no? Sí, claro, y hay quien propone que se hagan pilares ahí, está muy bien. Luego, eso por un lado. Luego, el PRI, que fue el partido hegemónico, uno de los partidos modelo dominantes a nivel global, uno de los partidos más importantes del mundo durante décadas, también está en plena decadencia, está ya en pleno derrumbe, y el PAN está disminuido a su mínima expresión. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Cayó el PRI, desapareció el PRD, cayó el PRI, pero cayó el sistema de partidos que se consolidó en la era neoliberal y que fue dominante en todo el periodo neoliberal. Eso fracasó. Y entonces se tiene que reinventar la derecha mexicana. Es decir, sí necesitamos una oposición seria y razonable, necesitamos una oposición respetable, una oposición que dé ideas y que cuestione y que diga esto no puede pasar y esto no puede ser y tal, y que sea creíble, que tenga cierta credibilidad. No es lo que tenemos ahorita. Ni Alito, ni Marco, ni Jesús Zambrano, ni Claudia X González, ni Xóchitl Gálvez son personajes, digamos, que tengan un mínimo de consistencia ideológica. No la tienen. Son personajes de ocurrencia, son personajes de recetas. Y entonces sí necesitan hacer una revisión del por qué perdieron de una manera tan estrepitosa, ¿sí? Cuando además, y esto es fundamental, cuando además tenían detrás de sí a todos los grandes consorcios mediáticos de la nación. Es decir, no acabamos de aquilatar el triunfo del 2 de junio. No solamente ganó López Obrador con su proyecto y ganó la Cuarta Transformación y por el Tren Maya y por las inversiones en Dos Bocas y por los apoyos populares. Todo eso, no. Se venció, entre otras cosas, a un aparato de engaño que ha sido históricamente muy poderoso, que históricamente regía de manera casi que de manera automática, ¿sí? A la opinión pública. Y eso se perdió. Yo creo que por eso vemos tan desconcertados a Leo Zuckerman y a Denise Dresser y a Raimundo Riva Palacio y a Héctor Aguilar Camín y a Enrique Krause. Toda esta opinocracia, ¿sí? Quedó en el limbo. Es decir, quedó inservible, quedó para el deshuesadero, ¿no? Y no saben qué hacer no saben qué hacer con sus paquetes de ideas. Puro prócer de la patria que anda quitando Puro cadenas, prócer ¿no? de la patria. Inventor de narrativas, ¿no? Es decir, constructores de narrativas que no funcionan, en las que nadie cree. Excepto el que le gusta ser engañado. Excepto Sí, el que y le sus gusta patrones. ser engañado. Sí.
y alguno que otro por ahí. Muchas gracias, estimado Rafael, te agradezco mucho, maestro. Al contrario, Que pases aquí Manuel, a es un gusto estar escucharte. contigo. Es maravilloso escucharte como siempre, y te pido por favor que nos compartas tus redes sociales, al igual que las actividades que siguen desarrollando en el Instituto Nacional de Formación Política, que cada vez más parece más importante con toda Sí. la nueva oleada y la generación que tiene que venir. Sí, mira, yo, bueno, mis redes son fisgonmonero@yahoo en Twitter, estoy en el Chamuco, me pueden ver en la jornada. Y sí, la verdad estamos muy orgullosos de lo que hizo el Instituto Nacional de Formación Política en este proceso. Los compañeros, sí, la verdad, crecieron políticamente, sacaron adelante tareas muy complicadas y la verdad las sacaron bien, ¿no? Con mucha altura de miras, con mucha solvencia, con buena resolución, con entusiasmo. Y la verdad, yo sí creo que ahora sí ya se empezó a consolidar el instituto. Y eso me da muchísimo gusto. Qué bueno verte como director de esa etapa, Rafael. Te envío un fuerte abrazo y estamos en contacto, maestro. Manuel, con mucho cariño. Muchas gracias. Es Rafael Bará.